¿Qué tal, videovidentes? Bueno, este va a ser un tutorial aburrido, como los tengo acostumbrados. Yo hace poco reparé una dicroica, reparé entre comillas una dicroica LED a la cual le puse una resistencia. Bueno, eso me deparó que muchos me preguntarán cómo calculé la resistencia. Bueno, primero que nada, yo ahora se los voy a explicar, pero no es muy difícil. Pero hay muchas aplicaciones para celular donde uno pone el voltaje del LED, el voltaje de la fuente, ¿sí? Y la cantidad de LED, y automáticamente le calcula la resistencia. Así que eso simplificaría mucho, ¿no? Eh, pero básicamente se usa la ley de Ohm para esto, que dice que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Es decir, esto es amperes, esto es voltaje, ¿sí? Y esto es el valor en ohms de la resistencia, ¿sí? Espero se esté viendo. Bueno, el tema es que el voltaje hay que descomponerlo, ¿sí? Porque el voltaje que se coloca aquí no es el voltaje de la fuente. Es, en realidad, resistencia es igual al voltaje de la fuente al que se le resta el voltaje del LED sobre la intensidad, es decir, los amperes que necesita el LED para funcionar. Normalmente yo más de 20 miliamperes no le pongo en esta fórmula. Muchas veces, obviamente, es mejor quedarse corto, darle menos corriente y no pasarlo de corriente, con lo cual el LED va a estar súper protegido y va a durar muchísimo más. Está bien, iluminará un poquito menos, pero bueno, eso es mi maña, digamos, no tienen por qué hacerlo así. Si saben cuál es el valor exacto de la intensidad que hay que darle, es decir, del amperaje que hay que darle al LED, bueno, lo hacen de ese modo. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo un LED de 9 volt, ¿sí? Yo sé que me consume 9 volt, pero mi fuente tiene, ¿sí? Mi fuente tiene 12 volts. Evidentemente, la diferencia, ¿sí? Es lo que yo voy a tener que colocar acá arriba. Es decir, es el voltaje que me brinda la fuente, que es 12 volts, al cual le tengo que restar 9 volts, ¿sí? O sea que ahí, ¿cuál es el valor? Es 3, ¿sí? Porque de 9 a 10 a 11 a 12, ¿sí? Y son 3 volts, ¿sí? Espero ser claro, ¿sí? 3 volts. Entonces, en esta fórmula, ¿cómo me quedaría? Me quedaría arriba en la diferencia esta, 3 volts, que es la diferencia entre el voltaje de la fuente y el voltaje que necesita el LED para funcionar, que en este caso es 9 volts. Y vuelvo a repetir, la intensidad de la corriente yo la calculo siempre, le doy 20 miliamperes. Es una buena medida para un LED. Normalmente nunca se sobrepasa. Puede que necesite un poquito más, pero ya le digo, lo peor que puede pasar es que al trabajar con menos corriente dure mucho más, iluminará un poquito menos. Entonces, de dividir? Esto es en miliamperes. Acá en realidad hay que ponerlo en amperes. ¿Sí? Es decir, que 20 miliamperes en realidad son 0,02, si no me calculo mal, ¿sí? Amperes sobre 3 volts. El producto de dividir esto nos va a dar la resistencia a colocar, ¿sí? Es el valor de la resistencia que es en ohms, ¿sí? ¿Correcto? Vuelvo a repetir, para todos estos cálculos que parecen por ahí complicados, pero no lo son, existen miles, en realidad no una, varias calculadoras que son aplicaciones en el celular donde uno necesita colocar voltaje del LED, voltaje de la fuente, cantidad de LED, ¿sí? Que uno va a poner, ya sea en paralelo o en serie, y lo otro que uno debe poner es justamente el valor de los miliamperes, que si sabe ese LED, cuál es el requerimiento, puede poner eso, o pone 20 miliamperes, nunca le va a andar muy errado, ¿sí? Es decir, la intensidad, que serían 20 miliamperes, y automáticamente la aplicación le dice el valor de la resistencia, siempre medido en ohms. Así que bueno, yo no soy, digamos, técnico electrónico ni nada, ¿no? Esto lo sé por un poco de práctica, un poco de leer, porque me interesa, me gusta, es uno de mis hobbies, la electrónica, pero obviamente que hay gente mucho más capacitada que yo. Espero haber sido claro. Después puede surgir algunas dudas, como por ejemplo, esto, claro, lo que yo dije es para un LED. ¿Qué pasa si yo
pongo, ¿sí?, varios LED, ¿sí?, en serie. Bueno, ahí tengo que sumar sus voltajes. En mi caso, que era 9, en realidad 2 de 9 serían 18, o sea que ya con una fuente de 12 volt no me alcanzaría, ¿sí? En el caso que los ponga en paralelo, ahí lo que tengo que sumar son sus intensidades, es decir, sus miliamperes. En mi caso, si eran 20 miliamperes, ya serían 40 si son 2 LED, ¿sí? Pero bueno, digamos que no es mucho más que eso. Por eso las aplicaciones siempre piden la cantidad de LED que uno va a poner para hacerle el cálculo, ¿no? Y si los va a poner en serie o en paralelo. Pero si uno lo hace de la forma manual, como yo indiqué acá, esto yo lo hice, el cálculo este era para un LED. En el caso que fueran más LED en serie, lo que tendría que hacer es sumar los voltajes, ¿no?, de los LED. Y en el caso que lo fuera a poner en paralelo, ahí lo que tengo que hacer es multiplicar por la cantidad de LED la intensidad, ¿no? Así que bueno, espero más o menos haberles aclarado. Por supuesto que pueden preguntar o pueden buscar tutoriales mejores que el mío. O ya le digo, busquen una aplicación, hay muchas en el celular para cálculo de resistencia de LED. Ya le digo, requiere esos parámetros, ustedes colocan esos parámetros y automáticamente les calcula la resistencia. Saludos y hasta el próximo.